Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Después del periodo estival, de estas vacaciones, volvemos con ustedes, una tercera temporada. Bueno, pues aquí estamos, un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva experiencia y nuevos testimonios para mostrar pues esta luz que todos llevamos dentro, que nos mueve a ser testigos de Dios, testigos del amor de Dios en el mundo. Tenemos con nosotros a una hermana, hija de la caridad, Sor Milagros Mateos. Buenas noches. Buenas noches, padre. Sor Milagros, luego hablaremos de muchas cosas, pero es que me llamó la atención que hace 11 años, en un medio local de prensa escrita, en una de las visitas, decía: soy joven y estaré en Camerún hasta que Dios quiera. De eso han pasado 11 años. Sí. ¿Ahora qué dices? La misma cosa, que me siento joven y estaré en Camerún hasta que Dios me tenga allí o me trace los caminos, que tengo que volver. Sé que lo mismo que Él me lo abrió, Él me lo va a cerrar. Me siento joven. ¿Y cuántos años son ya en Camerún? Pues es una cosa muy curiosa porque son 35 años. Pero el día del aterrizaje a Camerún fue el 18 de mayo del 1979. 80, perdón. Y fue el día de la Ascensión. De la Ascensión. Y mi ilusión irradiaba, daba luz porque fue el día de la Ascensión. Y yo decía: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Y este impulso, esta fuerza, me quitaba todo el miedo mismo del avión, que daba esos vaivenes que da. No importa, yo voy en el nombre del Padre, porque es el día de la Ascensión. Y eso me marcó para siempre. Ese texto que leemos siempre: ¿qué hacéis ahí plantados mirando? No, que me voy para que vosotros vayáis en mi nombre a todos. Sí. Y me acompañaba una hermana misionera, también chevronné, como se dice en francés, experimentada. Y yo veía que ella, se portaba bien en el avión, comía la comida, digo, bien, sí, si luego ya no va a comer la pobre, por eso que todas esas cosas que se ignoran antes de llegar, no, allí se come, no se come jamón, no se come, pero se come, se comen con los pobres. Y entonces allí llegué yo en ese momento. Y con la ilusión, porque la llamada de vida y de luz venía ya desde, como dice el profeta, ¿no? Fui llamada desde el vientre de mi madre. Desde el vientre materno ya te escogí. Ya te escogí. Porque yo creo que es un dato también a señalar, que mi madre tuvo 9 hijos. Y entonces, cuando me dio a luz tenía 47 años y entonces yo ya era revoltosa, ya se ve que estaba yo dando problemas porque de todo lo que habían nacido. Inquieta. Nací en la casa grande del Rincón de Beniscornia y a mí me tuvieron que llevar a la Cruz Roja, pero no llegué. Inquieta, salí en el malecón. Saliste antes de tiempo, no llegó a... No. Entonces yo el coche? ¿En un coche? No, en un carro. ¿En un carro? Bueno, estamos hablando hace unos cuantos años más, claro. Sí, estamos hablando en el último año de la guerra, Y sí. Hay otra cosa curiosa también de ese elegir, el vientre del profeta que habla. Yo tenía 2 hermanos franciscanos, el padre Mateo, que estuvo en Lorca de padre responsable de los novicios, y me lleva 18 años. Y entonces, claro, como era seminarista, pues tenía un poco de rubor de ver a su madre en ese trance. Y mi padre lo llamó para que enganchara el carro o lo pusiera para que fuera dignamente. Y él dice que se escondió porque él me pidió perdón después. A lo largo dice, te tengo que pedir perdón. Porque cuando tú naciste
yo me avergonzaba. Estaba escondida. Escondido. Sí, estaba escondido porque le daba rubor. Es decir, la vida es luz, pero si sabemos traducirla. Si no, yo creo que son sombras también. Por eso todo es gracia, ¿no? Hasta el nacimiento con dificultad. Con dificultad y con... Y yo creo que el Señor que no duerme, estaba ya pensando en mí y en la misión. ¿Por qué? Porque hoy, con estos 25 años, 35 años de vida misionera, yo digo, ¿por qué yo me aficioné a traer los niños al mundo? ¿Por qué yo me hice matrona? Y es que se ve que el Señor, que no duerme, estaba ya preparándome y dándome la vocación y esa ginger que dicen allí, esa pimienta para que... La salsita y la pimienta. Está de moda, está hoy día de moda durante este verano hemos vivido pues la experiencia del mundo de las misiones ha salido a la luz, sí. Por desgracia, por los dos padres de la Orden de San Juan de Dios infectados de ébola y se ha puesto en vigor la gratuidad del misionero, del que va a dar la vida, del que quiere volver. Y por eso te hemos invitado, para que nos des esta experiencia. Pero vamos a ir más atrás, sí. Porque antes de empezar a pensar, o pensabas primero en misión y después en vida religiosa, o primero en la vida religiosa y luego en la misión. Eso es curioso también, y yo hago una llamada a la sensibilidad de las jóvenes que están, como se dice, en el embarás, es decir, están metidas en un lío, no saben qué es la vocación, no saben cómo distinguir la vocación. Pues yo estuve en el mismo lío, yo tenía 17 años, y entonces digo, ¿cómo yo voy a salir? ¿Cómo yo voy a saber si yo tengo vocación o no tengo vocación? Y claro, los principios de la familia, eso va muy dentro. Porque había dos hermanos más religiosos de los 9, 2 franciscanos. Y entonces yo me enganché a la Virgen y le dije, oye, yo quiero ver esto claro, porque yo siento ahí un gusanillo dentro y yo no sé esto qué es. Y claro, esa fe que nos dieron nuestros padres. Yo hice los 5 sábados del primer mes a la Virgen para que me aclarara, me dijera, pidiendo luz, para discernir. Luz, sí. Y cosa curiosa que ya al 4.º sábado del primer, yo vi que yo tenía vocación, que tenía que empezar a tomar una decisión. No llegué al 5.º. ¿Y por qué las hijas de la caridad? Pues por un ejemplo que me impactó en Orihuela, cuando íbamos a ver a uno de mis hermanos. Yo vi que las hermanas de la Misericordia, que fueron a Orihuela a hacer una visita a otra comunidad, yo vi en el coche, porque aprovechamos el autobús de las hermanas, por economía, porque antes había una pobreza que se mascaba y había que economizar todo, hasta si podíamos venir en el autobús para ahorrar un poco de dinero. Entonces montamos en el autobús y una chiquita, una pequeñita de la Misericordia, de estas que estaban en el orfanato de la Misericordia, con el movimiento, tuvo un vómito. Y entonces una hermana la asistió de tal forma, de tanta ternura, de tanta entrega, que yo dije, si un día yo soy consagrada, si yo me meto religiosa, yo seré hija de la caridad. Ese ejemplo le marcó. Me impactó, y entonces yo guardé y rumoré todo eso. Sí, muchas veces las cosas están ahí en el interior, se van guardando y luego salen a la luz y está todo como muy claro. Y cosa curiosa también, porque yo frecuentaba mucho los Jerónimos en aquel momento. Claro, estamos 2-3 kilómetros. 2 kilómetros, sí, estamos muy poco. Sendas de huerta limonero, una bicicleta y ya no. Y ya la bicicleta y andando, porque en ese momento yo creo que la bicicleta estaba todavía un poco prohibida. Bueno, prohibida porque no había bicicleta. Había pocas.
Y entonces veníamos mucho a los Jerónimos. Estaban los tercerones. Los tercerones jesuitas. Y mi madre le gustaba mucho venir a la misa de los tercerones porque elevaban la hostia todos al mismo tiempo, la consagración, y le gustaba ver los 30 curas elevando la hostia. Y yo me venía con ella a disfrutar, ¿eh? Entonces, los principios, y ya cuando Dios llamaba, la respuesta pues tenía que ser positiva o por lo menos ver dónde está la luz. Y de los Jerónimos a Camerún, pero pasando por Cádiz. Bueno, ya con 17 años, 17 años empecé el aspirantado porque era joven y decían las hermanas de la que había que ir despacio. Dulcemente. Dulcemente. Porque no sea que eso sea... Que sea fruto de una emoción. Ilusión, o sea, un poco así. Y entonces estuve 2 años y medio en un aspirantado en Granada. Y ya cuando ya vieron que yo estaba madura, pues me enviaron a Madrid, a lo que las hijas de la caridad llamamos seminario, no noviciado. Noviciado porque no. tenemos, como no somos religiosas, sí. La estrategia es saber es por distinta, qué, ¿no? Sí, sí. Porque si éramos religiosas, los obispos del siglo XVII nos metían en clausura. Fue la estrategia de San Vicente. De Pau, Y entonces llamamos seminario. Fui al seminario y allí normal, muy normal. Y ya luego al año me enviaron a Cádiz, al hospital Mora. Porque en Cádiz estaba el hospital para formarte como enfermera y matrona, me enviaron porque yo era muy joven y tenía que trabajar duro. Ajá. Y entonces me enviaron al hospital de Mora, que era la facultad. Y entonces allí aproveché hasta el máximo, ¿no? Porque yo era modosita, anodina, si ustedes quieren, para que luego la sorpresa fuera más grande. Y entonces, y allí poquito a poco, pues fui haciendo y aproveché todo. Enfermería superior, luego también todos los cursos que se hacían. Pero lo que más impactó fue cuando yo le dije a la hermana sirviente, el vocabulario cambia. Sí. No superiora. La hermana sirviente es la superiora de otros monasterios. Eso. Nosotras somos de yo es que me crié en colegio de hija de la caridad, cuando eran párvulos. Entonces no se llamaba educación infantil, entonces eran párvulos. Y luego había que salir porque ya no se podía estar, era solo para niñas en aquella época. Entonces el vocabulario, lo tengo. Lo sabe mejor que nadie. Y entonces la hermana sirviente se extrañó mucho cuando yo le dije que yo quería ser matrona. Me miró de pie a cabeza, porque dijo, ¿tú dónde vas con ese tipo de juventud ahí a asistir a una...? Era ese pudor. Pero es que yo ya en la cabeza tenía que yo quería ir a las misiones. Bueno, entonces vamos a dar un paso más adelante. Y ya crecí, me formaron en la sanidad, y como ya tenía yo 35 años, pues entonces me hicieron hermana sirviente, lo que se llamaba. Y me enviaron al Hospital Central de Sevilla como responsable. Y allí se hizo la renovación que las hijas de la caridad hacemos. Cada 5 años hay asamblea. Ahora acaba de haber la asamblea. Y entonces allí yo estaba muy bien de hermana sirviente, no por él, sino porque yo estaba muy apreciada, yo me sentía bien, yo tenía ilusión, yo tenía salud. Y entonces otra vez el Señor vino a interrogar y a llamar. Y entonces dice, Milagros, eres capaz de más. Entonces, en ese capaz de más, yo decía, pero si yo soy un crío que no sé hablar, ¿dónde voy a ir yo? Y eso fue reverberando en mí. Y me acuerdo que en Sevilla escribí la carta de la demanda de
de misión. Y cuando la eché al buzón digo, ay, que no llegue, porque es duro. Es duro, Uno ¿no? la hace, pero luego dice, Lo a ver, eché, que no digo llegue, que a ver no. si se queda ahí olvidada. Sí, que se quede porque es muy duro y yo no sé hablar, decía yo. Pero en fin, aquello llegó y me llamaron. Y sin embargo, era echada a misión, pero sin decir ningún lugar ni no, nada. No. Dispuesta a donde la orden y Dios quiera. Sí, en las manos de Dios. Y entonces una visitadora, que es muy maja, Sor María Luisa Gutiérrez, su hermana estuvo aquí en el colegio de la Fuensanta en Murcia. Eran gemelas, no mellizas, gemelas. Pero una era graciosísima, la que fue mi visitadora, y su hermana era la más modesita, pero gemela. Entonces esta Sor María Luisa dice, a pesar, porque fuimos tres, pedimos tres a la vez. La otra yo no sé lo que dijeron cuando echaron la carta, pero las tres fuimos enviadas a misión. Y esta hermana, pues, dice, a pesar del desgarrón que nos causáis en la provincia, porque sois buenas. Y entonces, desprenderse de tres hermanas así, y dice, a pesar de ese desgarrón, id con la gracia de Dios. Entonces nos envió a tres hermanas, que no están en la misión, pero su corazón está latiendo siempre. Pero los designios de Dios son distintos. Y yo estoy allí dando guerra y ellas están aquí en la retaguardia. ¿Y cuál fue la primera imagen al bajar del avión y llegar a Camerún? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros días? Pues no el primer instante, sino los primeros días. La primer del avión fue muy calurosa, porque en Duala, donde aterriza el avión, es un calor húmedo, y entonces te da una bofetada el calor que digo, uy, prepárate que esto es grave. Y fue la impresión que yo tenía que saber que la cosa no iba a estar fácil. Entonces la impresión, prepararme, como dice San Pedro, yo creo en la segunda, hermano, redoblar el esfuerzo. Entonces la impresión fue esa. Sor Milagro, redobla el esfuerzo porque esto va a chofer, como dicen los franceses, va a calentar. Y entonces esa es la primera impresión. Luego el contraste, tengo que decir que Camerún, la nación de Camerún es como un África en miniatura. Hay desierto, hay vegetación, hay agricultura, o sea que hay de todo. ¿En el mismo país? Sí, en el mismo país, donde está ahora la secta esta de Boko Haram, que ustedes habrán oído, pues es el desierto. Y esa fue mi segunda misión. Vine a este calor, a este oeste de Camerún, pero luego por unas circunstancias que el Señor lo permitió, porque no había todavía maternidad, me enviaron arriba, al desierto, al desierto donde teníamos dos misiones, ¿no? Y esa misión del norte de Camerún, donde está hoy el foco de Boko Haram, sí, esa es la misión que verdaderamente corresponde a nuestro espíritu misionero, o sea, el calor, la soledad, el hambre. Esa misión dice, esto es misión, el que quiera el que quiera misión que venga aquí. Que venga aquí. Entonces allí hay ese noviciado, ¿no? Pero es lo que más llena el espíritu, porque yo tengo recuerdos de verdaderamente del norte de Camerún. Cuéntanos alguno, así pues, llamativo. Llamativo es la alegría con que los niños estaban con sus cabras y se reían y cantaban. Y una cosa muy interesante, que nos veían a nosotras en la comunidad, que
teníamos un banco para sentarnos, aunque en sus casas nos sentábamos en el suelo y de pie. Nos sentábamos en la piedra o de pie o como... Y entonces ellos cuando venían a nuestra casa veía que teníamos una especie de silla o un banco, teníamos una mesa para comer y teníamos el tenedor que comía. Le llamaba la atención. Le llamaba la atención y decía, mamá, ¿sabes que tiene un... o entre ellos los críos, dice, tiene un metal para comer. Dice, y fíjate, las pobres, no se les pega el sol. Están anémicas. Anémica. Dice, en su lenguaje, ¿no? Pobrecito, sí, porque esta misión, el vocabulario se aprende fácil, la lengua, porque tiene muy pocas cosas para expresar. Muy simple, son pocas palabras. Ni hay ventanas, ni hay sillas, ni hay tenedores, entonces te puedes aprender su lenguaje muy bien, sí. Cuéntame una experiencia con una moto. Pues esa ¿Qué pasó con una moto? Pues eso, lo de la moto, me dijeron con gran satisfacción, y a lo mejor a ver si ustedes sacan la misma impresión, dice, hermana, eso es una experiencia mística. Digo, uy, no había caído yo. Se la cuento. Pues había muchos niños con la malaria en un pueblecito a 17 kilómetros. Y entonces los misioneros que eran de PIME, de internacional, eran italianos, misioneros internacionales. Entonces viene y me dice así, como eran jóvenes y yo también era joven, dice, hay muchos niños malos, vamos, con la malaria en Titín, cerquita donde está ahora el foco de Boko Haram, en Titín, y hay que llevarle la nivaquina, el producto para la malaria. Y vale, pues hay que ir, bueno, cogí la moto y allí la mobileta, porque entre moto y bicicleta. Y llovía, había un camino muy malo y con mala suerte o con buena suerte resbalé y entonces el pie se metió entre el motor y el pedal de la mobileta. Y yo caí allí tumbada. Bueno, como no pasa gente, no hay mucha gente allí que pase así. Entonces, yo que había aprendido ya un poquito de vocabulario de los niños, que Mirciau, decía, niños, venid ligeros, currucutum, pero los niños se asustaban de ver a la hermana blanca caída allí y se iban corriendo. Al ver a alguien blanco. Algo en blanco. ¿Pero porque temían al blanco o porque no habían causaba? visto, no eran las primeras hermanas blancas de color, no de lo que le decía, pobrecita, no se le pega el sol, le impresionaba el color. Y entonces se iban corriendo, digo, bueno, pues así estaría. Y ahí nadie te atendía. Nada. Y yo decía... Para poca gente que pasa y el que pasa se asusta. Y el que pasa se va corriendo. Y entonces, pues yo pensé para mí, así estaría el Señor en la cruz, ¿no? Clavado y nadie le sacaba allí esto. Y entonces yo resistía con este recuerdo de la cruz. Pero qué sorpresa que vino, vi un coche, llegaba una furgoneta, y era un pastor protestante. Entonces llegó, vio lo que había y quiso retirar el pedal del motor, pero aquello estaba ya quemadito. Y no llevaba el alicate. Entonces volvió, buscó el alicate, vino, arrancó el pedal y me sacó el pie, me montó en su coche y me llevó a la misión. Un pastor protestante. Lo importante es la experiencia que decía un padre, eso, la experiencia mística, digo, bravo, pues ahí queda la cosa. Y después pues... ¿Y cómo lleváis hoy día lo de Boko Haram? ¿Hay miedos? ¿No hay miedo? ¿Qué se ve? Por una cosa es lo que vemos aquí, otra es lo que vivís vosotras allí. No, miedo no, porque de ver la convivencia y la cohabitación tan maravillosa que tenemos con los hermanos musulmanes y sobre todo la relación que hay entre el palacio del sultán y la consideración que tiene y esa convivencia tan bella de los musulmanes que vienen a nuestro hospital
que tienen plena confianza, entonces no tenemos miedo. Y en ese atrevimiento y en ese celo y en esa fe que el Señor pone, cache también, guarda la ignorancia. Yo pienso que sería muy bueno acercarse a estos hermanos musulmanes que son radicales, a ver si le podíamos convertir con un diálogo. Que son 4, ¿no? ¿O qué? ¿Son muchos, son pocos? Son, bueno, menos porque están entre Nigeria y el norte de Camerún. No son muchos, pero los poquitos. Pero muy radicales. Pero radicales, ¿no? Y entonces miedo no tenemos. Lo que pasa es que la embajada, para ser prudentes, ha retirado toda la colonia española, blanco de España. Y los superiores han retirado todas las hermanas misioneras, expatriadas. Y las hermanas nativas se han ofrecido a mantener las 2 misiones que tenemos en el norte, las nativas. Por escrito y voluntarias, y tenemos, la visita a los pueblos, la PEMI, que es la PEMI para dar los medicamentos para impedir la malaria, para las vacunas, promoción maternal infantil. Y también hay colegios, 2 escuelas. 2 escuelas. 2 escuelas. Porque ¿Trabajo no falta? No falta. ¿Y estás casi para volver? ¿Tienes ganas de volver? Sí, tengo ganas de volver. ¿Y qué dicen los 20 y tantos sobrinos? Pues ellos... ¿Que te queda algún hermano o hermana? Además me dan los destinos y todo. Dice, ¿Sí? Quédate ahí en el Cardenal Belluga cuidando a los críos. Digo, aquí en Murcia. Me dicen, pero con un interés también. Son ya muy mayores. De tenerte cerca. Y entonces... Pero yo me veo un poco fuera de Tiesto. Aquí está fuera de Tiesto. Sí, porque... Te cuento una anécdota de un franciscano, donde yo estaba de cura en una de las parroquias, venía cada 3 o 4 años y dice, me pongo enfermo cada vez que vengo. Dice, porque paso frío y me dan de comer mis hermanas muy bien. Y como yo no estoy acostumbrado a mucho más calor y a comer mal, dice, vengo aquí y me pongo enfermo. Sí, la adaptación cuesta. O sea, estás fuera del Tiesto aquí. Estoy fuera del Tiesto. Deseando. Entonces, vamos, yo les quiero muchísimo. Y Murcia, decía mi hermano, el que se mueve un poco más, le decía a un amigo suyo, abogado, que tenía allí de vecino, dice, fíjate, con lo que le gustan las comidas de aquí de Murcia, con lo a gusto que se le ve en la huerta, con lo que quiere la casa de la pradera, que es la casa donde... Oye, ¿se quiere ir otra vez? ¿Allí hacéis pisto también? Sí. ¿El pisto murciano? Sí. ¿Y el zarangoyo? ¿Y el zarangoyo? Le gusta. ¿Le gusta el zarangoyo? No, a las negritas le gusta la ensalada murciana, sí le gusta. Entonces sí. ¿Llevas un cálculo más o menos de cuántos niños has asistido en su nacimiento? Bueno, pues en los 25 años que estuve de responsable en la maternidad, o sea, como técnica, porque no había médico y allí había que hacer de todo, menos la cesárea, yo hacía de todo. Mismo tuvimos el movimiento de Pro-Vi para impedir los abortos provocados, que eran criminales, eran salvajes. Si lo digo, va a impresionar. Entonces, los 25 años que estuve en la maternidad, pues hay una estadística de 52.000 consultaciones prenatales, las consultas que hacíamos en el hospital, en el centro, y luego 30.000 partos, porque solo venía el 18% a dar a luz al hospital. ¿Por qué venían tan pocas a dar a luz el 18%? Porque sus tradiciones eran tan radicales y tan ruidosas y tan... Ir acostumbrándoles a algo nuevo y que no va en contra de lo suyo. Y luego el agua caliente, los ritos que tenían que hacer. Y entonces nosotros teníamos pues una disciplina, ¿no?
y ellas preferían hacerlo en sus casitas. Solamente venían las que daban guerra, las que el niño no salía y había que... Y había con problemas. Oh, María sin pecado concebida, porque aquello no salía ni atado, y ahí se veía. Me preguntabas al principio que cuánto tiempo íbamos a tener y ya se nos ha ido, porque Pues... esto es que vuela. Pero no quiero que terminemos sin que nos digas algo interesante de que ¿qué te llevas de Murcia ahora para allá? ¿Y qué querrías que tengamos nosotros aquí como recuerdo para vosotras? La oración la tenéis, pero ¿qué podemos hacer? Pues la oración la tenemos, pero dice ahí que tener los pies en el suelo y el corazón arriba, ¿no? O el corazón arriba y los pies en el suelo. Yo me llevaría, o yo aconsejaría a los murcianicos, que somos como los pastores de Belén, lo sabíamos, ¿no? Como los pastores de Belén. Sencillo, campechano, sin complicaciones, todo el mundo es bueno. Entonces me gustaría que nosotros estuviéramos unidos en ese ideal, en esa retaguardia para los que estamos allí en la vanguardia. Que no olvidéis que decir, pues fíjate tú, allí hay una misión. Una paisana de allí, de Rincón de Beniconia, que eso es... Entonces, en medio de la huerta. Unida en la plegaria. Que seamos sensibles, a ese poquito de misioneros. Hay 141 esta mañana, fuera de Murcia, misioneros. Lo que pasa es que me han cogido a mí hoy porque así, pero habemos mucho. Que seamos sensibles a esa vocación, primero, vocación de iglesia, vocación misionera, vocación de consagrar. Me gustaría que fuéramos sensibles. Y luego, pues eso, si hay algo más, para que... Si el Señor llama a algo especial, pues estar abiertos. Hay que darlo. Tú dices que merece la pena. Sí, merece la pena. Merece la pena porque si no estamos perdidos, oye. Decía la motivación de la vocación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Eso fue también un punto fijo que me hizo aguantar. ¿De qué nos vale ganar el mundo si nos perdemos nosotros? Sí, nos perdemos. Lo importante es encontrar el destino de cada uno. Y Dios está detrás, lo has dicho, cambia destinos y lleva de aquí para allá. Pues Milagros, muchísimas gracias. Llévate el cariño de todos nosotros, de los espectadores de Popular Televisión, para Camerún. Nuestra oración la vas a tener ya de tantísima gente que a partir de este programa pues va a estar un poquito más cercana con aquella gente que también está sufriendo pero gozando también de la vida. Nos has contado experiencias de agradecimiento y de vida. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias porque hemos empezado una nueva temporada. Les pedimos que cada miércoles pues tengan un momento para abrir sus televisores y dejarnos entrar en sus casas. Volveremos, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo miércoles, con un nuevo programa de Vidas con Luz. Hermana Milagros, muchísimas gracias. Gracias por haberme escuchado.